Bienvenidos a las primeras jornadas holísticas de bienestar animal. Muchísimas gracias a todos los asistentes porque sin vosotros esto no tendría sentido, y aún agradecer más a todos los ponentes que de manera desinteresada han participado en ellas, sobre todo pues por esta idea, ¿no? Esta idea de difundir, de compartir, de hacer llegar todo este conocimiento de todos los ponentes que ellos atesoran y compartirlo, que la gente sepa que existen muchos enfoques, distintas maneras de tratar un mismo problema y que sobre todo son respetuosas con el animal, porque el animal depende de nosotros, depende de su responsable. Por lo tanto, una de las responsabilidades de ellos es ampliar su conocimiento, conocer opciones, porque el día que las pueda necesitar, su animal se pueda beneficiar de ello. Entonces, en esta línea tendremos muchos ponentes que traspasarán, son grandes personas, mejores profesionales, traspasarán todo su conocimiento, y aquí para vosotros, para que lo cojáis, para despertar esa inquietud por conocer, por ir más allá, y que muchas veces cuando os digan que no se puede hacer nada, se pueden hacer muchas cosas para mantener la calidad de vida y a veces la vida de vuestros animales. Así que disfrutar, igual que las vamos a disfrutar nosotros, y estamos en contacto. A continuación hablaremos de uno de los problemas más importantes y más recurrentes, el dolor. El dolor en nuestros compañeros de cuatro patas. Entonces, intentaremos ver cómo entiende la medicina china el dolor, cuáles son los factores que lo hacen aparecer y que lo alimentan, y por tanto, conociéndolos, qué podemos hacer nosotros para mejorar este estado. Eso será una ponencia para todos los públicos. Intentaremos que no sea muy técnica para que lo podáis entender y podáis comprender los conceptos básicos de medicina china para poder decidir cuándo tenemos que ir a un profesional que nos pueda ayudar. Esperamos que la disfrutéis. Venga, vamos a ellos. Pues nada, presentar lo que es ACUPCAN. ACUPCAN nació hace 7 años en cuanto a centros de consulta. Mucha gente nos pedía el tema de formación porque había muy poca y sobre todo había mucha falta de información, ¿no? Entonces nació el proyecto formativo especializado en medicina china, que es pues nuestra especialidad, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, después de demandas de nuestros alumnos, pues hemos incrementado, la escuela ha crecido y hemos empezado con la formación continuada. Nuestra máxima siempre ha sido la calidad, ¿no? O sea, preferimos es que al final para nosotros no tiene sentido. O las cosas son de calidad o el conocimiento es útil o si no, pues para eso no entramos, ¿vale? Entonces, por eso hemos establecido convenios con diferentes empresas, algunas como la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, que es la institución más importante a nivel de medicina china aquí en España y en Sudamérica también. ¿Y por qué lo hacemos? El por qué lo hacemos es que no hace falta ni que os enseñe la diapositiva. Ya os lo he comentado en la introducción de la ponencia. Lo hacemos por y para los animales. O sea, para nosotros, al final, los grandes beneficiados tienen que ser ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando te dicen es que ya no se puede hacer nada, ¿no? Cuando un animal está mal, está enfermo o en cualquier otra circunstancia, la medicina china abre una puerta a poder hacer muchas cosas. Y eso depende siempre de vosotros, del responsable de los animales, porque ellos dependen de nosotros, no pueden decidir, ¿no? O sea, tienen la suerte de convivir y que muchos de vosotros les dais la mejor vida que pueden tener, pero ellos no pueden decidir. Por lo tanto, es dentro de las responsabilidades que implica convivir con un animal, pues una es su bienestar. Y creo que todos debemos intentar hacer todo lo posible por ellos, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos nosotros y por eso esta necesidad de compartir esta información, ¿no? Entonces, os quería hacer un poco la introducción de qué es la medicina china, ¿vale? O sea, aparte de que la medicina china es una medicina milenaria de hace 3.000 años, por lo tanto, solo por su antigüedad ya ha demostrado su validez, ¿no? Y es una medicina muy empírica, o sea, a través de la experiencia se ha ido construyendo toda una ciencia,
luego. Entonces, la medicina china observa mucho. O sea, empezamos cuando uno empieza a estudiar medicina china, empiezas desde los conceptos más amplios, que es el universo, llegamos al concepto más mínimo, ¿no? O sea, nos vamos del universo hasta el cuerpo, ¿no? Y dentro del cuerpo, pues nos vamos hasta las sustancias, hasta el chi en medicina china es muy importante, que es la energía, ¿no? O sea, trabajamos mucho con el chi, las sustancias. Cuando hablamos de órganos en medicina china, veréis que no son solo los órganos fisiológicos, sino que son esferas funcionales, ¿no? Entonces, es muy importante tener este concepto tan amplio, porque esto nos permite tener esta visión más holística, más del todo. O sea, después cuando lo traspasamos a la parte más práctica, ¿no? Cuando tratamos a un animal, por eso tenemos que tener esta visión amplia, porque no tratamos una pierna, una cadera, un ojo, una oreja, no. Todo esto está incluido dentro de un animal y este animal convive en un entorno y este entorno está situado dentro de otro ambiente y así, ¿no? O sea, vamos de más grande a más pequeño y de más pequeño a más grande. Son conceptos que tenemos que tener muy claro, tenerlo en cuenta, todo. ¿Vale? Entonces, se dice que el bienestar es cuando estas fuerzas están en equilibrio y cuando aparece el desequilibrio es cuando aparece el problema. Entonces, es muy importante a la hora de trabajar cuando preguntamos, ¿no? Preguntarlo todo. O sea, esto es lo que tiene la medicina china. Preguntamos todo. ¿Vale? Aunque sea, es lo que os digo, teniendo en cuenta el animal y el problema por el que nos viene o el que tenéis vosotros en casa y el problema que tiene, no solo tenemos en cuenta la parte física, la parte emocional ya veréis más adelante que se tiene en cuenta. Entonces, muy importante para la medicina china este aspecto, el animal en general. Y aparte yo siempre lo comento con alumnos, con pacientes, o sea, al final, el cuerpo tiene las herramientas. O sea, la tendencia del cuerpo es a la homeostasis. Por lo tanto, la medicina china y sus herramientas, la acupuntura, las materias, el tuina, la moxibustión, todo esto ayuda a recuperar el equilibrio, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando hay un desequilibrio, el cuerpo necesita que le recordemos por dónde tenía que ir y recuperar ese equilibrio, ¿vale? Es tan fácil a veces como eso, ¿no? O sea, se pueden tratar muchísimas cosas muy complicadas, pero su explicación en medicina china puede acabar siendo muy fácil, porque hablamos de excesos, hablamos de insuficiencias, hablamos de frío, de calor, de yin, de yang. El yang, cuando vosotros veis el yin y el yang, en medicina china, el yang es la parte más energética, la parte de movimiento, la parte motora, y el yin es más la parte de nutrición, de líquidos, del cuerpo. ¿Vale? Entonces, uno sin el otro no pueden existir. Otra cosa muy importante también en el trabajo enfocado en animales es la capacidad de adaptación. Porque tenemos que tener muy claro que un animal, igual que estamos diciendo cuando preguntamos y tenemos que ver todo, ¿no? En el animal, todo de hoy a mañana cambia. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar muchísimo. Como estamos tratando animales y no enfermedades, sino estamos tratando a ese animal, tenemos que tener en cuenta cómo está ese día. Al día siguiente hay cosas que han cambiado. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos. No hay estándares en medicina china. O sea, esta es la gracia. Es lo más personalizado que os podáis encontrar. Están teniendo en cuenta a ese animal ese día con lo que le pasa. ¿Vale? Una cosa muy importante a destacar de la medicina china. ¿Vale? Os sigo diciendo, si hay algo que no entendéis, podéis preguntar por el chat y después pues lo resolvemos. Entonces, ahora me gustaría introduciros en ya vamos al tema específico, que es el dolor. ¿Vale? Entonces, sobre todo, ¿cómo reconocer el dolor? ¿Cómo podéis saber que el perro tiene dolor, ¿no? ¿Cómo detectar ese dolor? Sobre todo, observación, ¿vale? O sea, las personas que convivís con vuestros animales, nadie conoce mejor a vuestros animales que vosotros mismos.
Por lo tanto, vosotros sois los primeros que podéis dar esa señal de alarma, decir que mi animal, mi perro, mi gato, aquí hay algo que no va bien. A veces le llamáis intuición porque lo conocéis y sabéis que hay algo que no funciona, pero no sabéis el qué. Entonces, aquí os queríamos decir, pues, un poco qué tenéis que observar. Lo primero de todo, o sea, y esto insisto aquí y en el resto de las ponencias también, por encima de todo va la seguridad del animal. Por lo tanto, siempre, antes de aplicar cualquier terapia, debemos descartar patologías graves. Por lo tanto, siempre ir al veterinario y que os haga un diagnóstico y descartar cualquier cosa grave, o sea, que pudiera poner en peligro la salud y la vida del animal. Sí. Una vez descartado esta gravedad para la vida del animal, pues entonces pues se puede proceder con pues, diferentes enfoques, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis detectar? Yo siempre después, seguro que ahora vamos a hablar de todo esto y seguro que alguien puede añadir en su animal cómo detecta, ¿no? El dolor. Aquí pues hemos recogido un poco lo más usual, ¿no? Entonces, sobre todo es observar cambios en su comportamiento y eso incluye el comer y en su estado emocional, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos detectar que tiene dolor? Pues sobre todo deja de hacer cosas que hace habitualmente. No sube escaleras, no sube al coche, que también este proceso lo podemos hacer al revés. ¿Cómo podemos saber cuándo está mejor? Pues cuando vuelve a hacer estas cosas que había dejado de hacer. Si vemos que su actitud es más cabizbaja de lo normal, está más apático, come menos, no tiene tantas ganas de salir a la calle o sale a la calle y al cabo de poco ya os pide volver a casa o se sienta. Muchas veces hay gente que dice, ay, es que mi perro es un vago. No es que sea un vago. Muchas veces sienten dolor y pues no pueden mantenerse en pie y se sientan o se echan, ¿vale? O sea, entonces, cuando esto también puede ser, si a veces os veis muchas veces, ¿no? Diciéndole a la gente, mi perro es un vago, pues, oye, empezar a pensar que eso puede ser una sintomatología. O sea, la primera expresión del dolor, a no ser que sea un dolor agudo, es leve, es progresiva. ¿Vale? Entonces, observar mucho, es muy importante. Y aparte, la tolerancia del dolor en animales es distinta en los humanos. Ellos aguantan mucho más. Y después también depende del individuo. O sea, volvemos un poco al concepto que hablábamos antes. Pues depende del individuo, en su manifestación del dolor será más fuerte o menos. Hay animales que son más sensibles, más sentido, y en animales que aguantan carros y carretas, ¿vale? Lo que decíamos, a medio paseo pide volver a casa, se queda en un sitio sin estar echado, mi perro es vago, se gira súbitamente mirando las patas traseras como si algo le molestara, come compulsivamente hierba del campo, cuando vamos andando y nos paramos enseguida se tumba, está inquieto, no encuentra la postura en cómo echarse, se muestra más agresivo con otros perros y hasta con humanos, y también un jadeo continuo. Sí, perdonad, he visto que se ha desconectado un momento y ahora ha vuelto, ¿eh? Sí. Se muestra más agresivo con otros perros y hasta con humanos, jadea continuamente hasta cuando está en reposo. Muy importante, muchas veces los problemas en el comportamiento son puntos ¿no? O sea, señales de alarma de un dolor. O sea, y al revés, ¿no? Por lo tanto, también cuando de repente un perro empieza a mostrar toda una serie de comportamientos más agresivos o más miedosos, o sea, no solo es agresividad, el dolor, también el miedo puede ser una señal de que hay un dolor allí subyacente. Por lo tanto, vuelvo un poco a lo que he dicho al principio. Siempre, primero, un diagnóstico veterinario que nos descarte cosas graves. Cuando ya sepamos lo que tenemos, entonces podemos enfocar, escoger el tratamiento que prefiramos, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ahora ya hemos visto cómo detectar el dolor. Ya os digo, aquí son solo unas cuantas pistas. Seguro que vosotros en vuestros animales tenéis otras maneras de detectar el dolor. Por lo tanto, al final, sobre todo, son cambios, los cambios que se devienen, ¿vale? Porque a veces, y también según el animal, porque muchas veces un perro tiene esta actitud de siempre y no tiene por qué ser un problema, un desequilibrio. Un perro que
no la ha tenido nunca y de repente empieza a mostrar esa actitud. Por lo tanto, sobre todo, tenemos que estar atentos a esos cambios, ¿vale? Entonces, ahora os voy a hacer una pequeña clase de medicina china. O sea, cómo cualifica la medicina china el dolor, ¿vale? Para que lo entendáis. O sea, al final, según la medicina china, es una falta de nutrición de los tejidos y órganos y esta falta de nutrición provoca el dolor. Pero esta falta de nutrición, ¿por qué puede venir? O sea, en esa zona no está suficientemente nutrida y aparece el dolor. Otra manera de saber que esa zona, por eso, no sé si muchos lo habréis observado, si os fijáis en vuestros animales, normalmente en las zonas que hay dolor, la calidad del pelo es peor, ¿vale? Eso nos confirma esa falta de nutrición de esa zona. Antes os decía que la medicina china habla mucho de excesos y de insuficiencias. Entonces, el dolor puede venir causado tanto por causas de exceso y por causas de insuficiencia. Vamos a hablar de las causas de exceso, ¿vale? La primera de todas sería una lesión traumática. ¿Vale? La lesión traumática es una lesión externa. O sea, el perro o el gato se hacen daño. ¿Vale? Traumatología a nivel veterinario. Entonces, esa lesión traumática automáticamente, o sea, como hay un esguince, hay una rotura, no se obstruye, ¿no? O sea, el chi, que es la energía, y la sangre, esto produce un estancamiento porque se ha roto la comunicación, se estanca, no nutre y finalmente produce dolor. ¿Vale? Decidme si lo vais entendiendo, el tema. O sea, estamos hablando por las causas de exceso, ¿vale? En medicina china también tenemos muy en el calor, el frío y el calor externos, Entonces, también cuando hace mucho frío fuera, frío, o un perro, por ejemplo, que vive fuera, o gatos que viven fuera también, pero que son, o sea, que tienen responsables, pero que viven mucho fuera. Vale, pues cuando hay un animal que está expuesto constantemente al frío, este frío, al final el frío que hace, cuando una cosa se congela, ¿no? Se estanca, el agua, cuando hace mucho frío, el agua se congela y se estanca. Pues el frío, en medicina china tenemos en cuenta este concepto. Entonces, cuando se está expuesto constantemente al frío, este frío acaba constriñendo, acaba estancando, no deja que la sangre y el chi fluyan y, una vez más, tenemos una no nutrición de la zona y aparece el dolor, ¿vale? Para la gente que nunca hayáis hablado, los que ya conocéis un poco medicina china, esto es fácil de entender. Para la gente que no, yo creo que es muy lógico, ¿no? Frío, o sea, el frío estanca, no hay circulación, esa circulación no deja que llegue suficientemente chi y sangre a la zona y provoca ese dolor, ¿no? Una rotura, una lesión traumática, pues lo mismo, se rompe, no llega, no hay nutrición, no hay dolor. ¿Vale? Por eso hablo de lógica. Después nos vamos a la parte más interna, ¿vale? Que sería la humedad, el tan, el chi, los alimentos y la sangre. Ahora os lo explico. En medicina china, por ejemplo, empezaremos por los alimentos, que es lo más fácil de entender, ¿no? Cuando decimos que hay un estancamiento de alimentos es cuando hay un exceso, ¿vale? O sea por exceso de ingesta, o sea porque ese animal de hacer la digestión bien, ¿no? O sea, le cuesta su función digestiva, no está tan bien como en otros animales. Y entonces se genera ese estancamiento. Pues volvemos a tener normalmente cuando hablamos de estancamiento de alimentos hablamos de dolor abdominal, O sea, la localización de dolor sería más en toda la parte abdominal. Tenemos un estancamiento de alimentos, este estancamiento de alimentos genera un estancamiento en la zona que hace que no lleguen chi y sangre a esos tejidos, órganos de la zona y aparece el dolor, ¿vale? Cuando hablamos de un estancamiento de sangre, puede ser por un golpe, que venga de un golpe externo mal curado y esa zona, la circulación en esa zona no haya sido suficientemente correcta y se genera un estancamiento de sangre. O sea, la sangre no circula como debería circular, se acaba estancando y provoca el dolor. ¿Vale? También nos encontramos en estancamiento de sangre, pues por ejemplo, después de una hemorragia, cuando un animal ha perdido mucha cantidad de sangre, como hay
menos sangre, dentro hay poca sangre, esa sangre se estanca y produce ese dolor, ¿vale? O sea, disculpadme, intento hacer lo más fácil posible, ¿eh? Para que lo entendáis todos. Si os perdéis en alguna cosilla, pues a posteriori lo puedo explicar. Lo mismo, nos vamos al chi. Al chi es la energía que hay en el cuerpo. O sea, todos los órganos necesitan de energía para hacer su función, ¿vale? Entonces, cuando hay poca energía, sea porque ¿de dónde, según la medicina china, de dónde sacamos la energía? La energía la sacamos del aire, o sea, la recogemos del aire y de la ingesta de alimentos, ¿vale? Entonces, esto es cómo la creamos. Después, cómo la mantenemos también es importante, porque un perro, por ejemplo, que come bien, pero no descansa suficientemente bien, hace demasiado ejercicio, gasta demasiado, ¿no? O sea, puede ser que la ingesta sea correcta, o sea, que ingiera suficiente chi, pero que después lo gaste demasiado, o que no descanse suficientemente bien y no pueda recuperarse bien. Entonces, esta insuficiencia de chi puede hacer, como hay poco, ese poco que hay circula más poco a poco, tiene tendencia a irse estancando y ese estancamiento, una vez más, nos generaría dolor, ¿vale? Esto sería en el caso de que hubiera una insuficiencia de chi. De hecho, me he adelantado porque es lo que viene posteriormente. En el caso de exceso, lo que bloquea el chi, sobre todo, son, según la medicina china, son las emociones, ¿vale? Por eso, muy importante el estado emocional del animal. O sea, en cualquier tratamiento no podemos obviarlo, ¿vale? Porque la causa de un dolor puede ser una emoción. Aunque en animales nos es más difícil de interpretar porque no hay la expresión hablada, no quiere decir que no existan. Y aunque no sientan emociones contradictorias como sentimos los humanos, sienten emociones. Por lo tanto, un animal sometido a un estrés continuo, a un miedo continuo, a una ansiedad no solucionada, a una depresión, porque también existe, pues todo esto puede acabar generando dolor, ¿vale? Muy importante. O sea que, y cuando hay una emoción que se estanca, esa emoción bloquea el chi, hace que la energía no funcione y aparece dolor. Después está el concepto que es un poco más complicado, la gente que no sabe medicina china, de la humedad o el tan. Al final mira, justo veo una pregunta de Gorka que dice, ¿a qué te refieres con emociones contradictorias? Cuando hablamos de emociones contradictorias, o sea, un animal no odia y quiere. O sea, no es como los humanos, ¿no? Son emociones más primarias, pues amor, odio, miedo, ¿no? O sea, no son tan complicados emocionalmente como los humanos. Por eso también es una ventaja a la hora de tratarlos. O sea, la acupuntura, todas las herramientas de la medicina china funcionan súper bien en animales, mucho mejor que en humanos, precisamente por esa no barrera emocional que tenemos los humanos, ¿vale? O sea, sobre todo porque no existe la autocompasión. ¿Vale? Un animal es mucho más visceral y tiene mucho más arraigada la supervivencia que no la autocompasión. Venga, no me pierdo. Voy al concepto de humedad. La humedad, al final, sabemos que en el cuerpo hay líquidos, ¿no? Entonces, cuando hay una mala gestión de esos líquidos tienen tendencia a irse estancando y se genera humedad interna, que decimos, ¿vale? Yo siempre, para explicarlo fácil, digo, imaginaros, ha llovido, hay un charco, sale el sol y se seca y queda como ese fango, pues ese sería como interno, ¿no? Estos líquidos que han quedado encharcados en el cuerpo. Por lo tanto, este estancamiento de líquidos, esta humedad, pues genera la misma situación de estancamiento que hace que no se nutran los órganos o tejidos y provoca el dolor. ¿Vale? No le dedicaremos más tiempo a esto porque es complicado, ¿vale? Todo esto sería la sintomatología de exceso. Y es muy importante saber que cuando hay, por ejemplo, hablamos de humedad interna, pues si hay humedad externa, o sea, si hay un clima externo húmedo, afecta, empeora, ¿vale? O sea, empeora la sintomatología cuando un animal tiene humedad interna. Esto es muy importante, o sea, por eso decía que es muy importante el exterior, o sea, el clima donde habita un animal condiciona su estado, ¿vale? Su estado de equilibrio.
Por lo tanto, cuando observamos cuándo empeora el dolor de un animal, tenemos que tener en cuenta también el tiempo. Entonces, el TAN es el mismo concepto que la humedad, ¿vale? O sea, es con algunas pequeñas diferencias, pero al final son líquidos estancados, ¿vale? Que generan esa situación de estancamiento. Vamos a las causas de insuficiencia, que ya hemos hablado un poquito, ¿eh? O sea, al final ahora hemos explicado que hay causas de exceso que bloquean y ese bloqueo hace que no pueda haber nutrición y aparece el dolor. Las causas de insuficiencia es que simplemente no llega, ¿vale? O sea, no llega ni el chi, ni la energía, ni la sangre, o sea, ni una cosa ni la otra nutren, por lo tanto, aparece el dolor. Y el yin, el concepto del yin en medicina china tiene que ver con, sería la parte, para que lo podáis entender, de la genética. Si hay una genética pobre, hace que haya una nutrición insuficiente y aparece el dolor, ¿vale? Sobre todo es entender esos conceptos de exceso y de insuficiencia. ¿Cómo podemos detectar que una cosa es de exceso o insuficiencia? Por ejemplo, las cosas que no toleran el contacto, la presión. En cambio, las cosas de insuficiencia mejoran con el contacto, ¿vale? Por lo tanto, cuando hay una lesión traumática, no podrás tocar a un animal, te rechazará el contacto, te morderá, te arañará, ¿vale? O sea, esto nos estará hablando que ese desequilibrio que tiene es de exceso. En cambio, un animal que tiene un dolor abdominal y que con la barriga, pues ves que le alivia o que le duelen las piernas, tiene dolor en la cadera y que le gusta que le hagas un masaje, pues esto nos estará hablando de una situación de insuficiencia, ¿vale? Que se alivia con igual que, por ejemplo, si un animal después de hacer mucho ejercicio empeora el dolor, quiere decir, durante el ejercicio, ¿qué hace el animal? Gasta energía, ¿no? Gasta chi. Por lo tanto, si yo gasto mucha energía y estoy peor, quiere decir que tenía poca energía y cuando la he gastado, he empeorado. Entonces, esto me habla de que este animal tiene un desequilibrio, ¿vale? En cambio, el animal que después del reposo mejora, me habla de que, bueno, pues que, o sea, este mismo animal, ¿no? Me confirma, ¿no? Que, o sea, se ha movido mucho y empeora el dolor, reposa y mejora. Me sigue confirmando este cuadro de insuficiencia, ¿vale? Esto es para que entendáis, y los que no sois profesionales, si algún día vais con un acupuntor para temas de dolor, que podáis entender lo que el acupuntor os quiere transmitir. Y que así, cuando os prescriba cosas que podéis hacer vosotros en casa, pues podáis entender por qué. ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos cómo la medicina china considera el dolor, ¿no? Cómo empieza, cómo nace este dolor, ¿qué podemos hacer? ¿No? Hablando en medicina china. Lo primero de todo es valorar al animal. O sea, tenemos que recoger los signos y síntomas que muestra, qué síntomas, cuándo los muestra, cuándo está mejor, cuándo está peor, ¿no? Es lo que decíamos ahora. Tener muy en cuenta el ambiente en el que está, la familia, cómo lo tratan, con quién convive, con cuántos animales conviven. Muy importante también cómo se comportan los otros. Si un animal convive con otros animales, es importante observar la convivencia. Cómo se comportan los otros animales cuando uno está mal. Porque eso también a nivel de pronóstico nos va a dar mucha información, ¿vale? También a la hora de valorar al animal, pues debemos tener muy en cuenta la alimentación. O sea, la alimentación, ya lo veréis posteriormente en otras ponencias, es muy importante, ¿vale? O sea, esto, solo el que come puede generar una situación de dolor, no solo abdominal. O sea, también articular, muchos tipos de dolor. Por lo tanto, la base del bienestar del animal, tenerlo muy en cuenta, la alimentación. Y también el ejercicio, no solo en cuanto a movimiento, porque el perro o el gato necesitan moverse, sino porque el ejercicio también genera una estimulación mental. O sea, el hecho de salir, los animales pues pueden oler, si el gato sale de casa pues puede cazar, puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces esto también es importante cuando tenemos que hacer la valoración del animal que viene con dolor, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y después volvemos a las emociones.
O sea, no siempre son difíciles de identificar y el problema cuando trabajamos con animales es que quien nos transmite la información es el responsable del animal. Por lo tanto, inevitablemente la información que recibimos es sesgada por la persona que lo está observando. Aún así, el terapeuta, el acupuntor, tiene que saber pues distinguir un poquito de lo que le están diciendo, lo que le cuadra con lo que está viendo, ¿no? Con el animal que está viendo y todo el resto de información. Entonces, toda esta información que recogemos son las piezas del puzzle, que le llamo yo. Y entonces tenemos que hacer el puzzle, ¿no? El puzzle es hacer la diferenciación de desequilibrios que decimos en medicina china. O sea, al final es juntar todo, saber esto y esto, ponerle un nombre. En medicina china pues puede ser insuficiencia de yang de riñón, un bloqueo de chi y sangre, un bloqueo de chi de hígado. O sea, hay muchos desequilibrios, ¿vale? No entraremos en ellos en esta ponencia, pero que lo sepáis, ¿no? Que al final hacemos una valoración y tenemos un nombre y sabemos lo que debemos tratar. Y el enfoque terapéutico a seguir. También, cuando detectamos el síndrome, el desequilibrio o el síndrome, podemos hacer un pronóstico de la evolución, de cómo va a ir. ¿Vale? Porque eso también es importante, saber si una cosa va a ser de más fácil o más lenta recuperación. No es lo mismo tener un perro de 12 años que tener un perro de 2 años. Las recuperaciones van a ser distintas, tanto en tiempo de recuperación como en calidad de resultado conseguido. ¿Vale? O sea, que eso tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo lo podemos tratar? Rocío me pregunta cómo se hace la valoración. Pues es lo que decíamos, recogiendo toda la información. ¿Vale? O sea, la valoración la tiene que hacer un profesional, ¿eh? Entonces, por eso os digo, primero necesitáis diagnóstico veterinario para saber que no hay nada grave y después necesitáis un profesional de la medicina china que os pueda hacer una valoración, una diferenciación de síndromes según la medicina china, porque lo tenemos que tratar con las herramientas de la medicina china. ¿Con qué herramientas? Tenemos la acupuntura, la suplementación, la alimentación y las pautas de prevención. ¿Vale? Para quien no haya asistido nunca a una consulta de acupuntura, me gustaría, tengo un vídeo que poneros, dura 2 minutos y algo, para que sepáis cómo es una sesión de acupuntura. Bienvenidos a Concan de nuevo. Con el vídeo de hoy queremos acercaros un poco más a la acupuntura para perros, sobre todo para que perdáis el miedo a las agujas y a la acupuntura. Y os explicaremos cómo es una sesión de acupuntura de principio a fin. Os dejo con ello. Antes de nada recibimos al responsable del perro y al propio perro, saludándolos amablemente, y al perro siempre lo saludaremos levemente porque nos interesa que esté en un estado tranquilo y no revolucionarlo. Una vez hechas las presentaciones, pasaremos al siguiente paso, que es el uso de los 4 métodos de valoración en medicina tradicional china para llegar finalmente a una valoración final. El primero de todos sería la observación. Nos fijamos cómo entra el perro en la sala, su postura corporal, su cola. Todo esto nos da mucha información que después pasaremos a corroborar con la entrevista. Hablaremos con el responsable, preguntaremos cómo vive ese perro, dónde vive, en una casa, en un jardín, con quién convive, niños, adultos, con otros perros, cómo es su relación con otros perros, antecedentes, toda información que poco a poco nos ayude a llegar hasta la valoración final. Acto seguido pasaremos a la palpación y no lo haremos hasta ahora. ¿Por qué? Porque le hemos dado un tiempo al perro para que se acostumbre a nuestra presencia, así cuando tengamos que tocarlo no será tan invasivo para él. ¿Y qué tocaremos? Pues tocaremos sus extremidades, su columna, su tórax, su musculatura, para ir intentando localizar dónde está el desequilibrio. Por último, haremos uso de la auscultación y olfacción y, habiendo recogido toda esta información, llegaremos a una valoración final que determinará los puntos acupunturales a aplicar. En este punto es donde empieza la sesión de acupuntura. Como veréis en las imágenes, trabajamos siempre en el suelo para que el animal se sienta más cómodo y entonces empezamos con la inserción de las agujas, la cual es indolora, a ellos no les duele, simplemente están alerta por lo que estamos haciendo. Hay veces que hay animales un poco más inseguros o movidos y requieren de técnicas de manipulación un poco más avanzadas. Excepcionalmente utilizamos el bozal solo en el momento de la inserción de las agujas. Una vez puestas se les retira para que el animal se relaje.
Con las agujas puestas se deja el animal durante unos 15-20 minutos relajado y después se retiran. Una vez retiradas las agujas, se deja al animal mover libremente, lo felicitamos, si es necesario lo premiamos, tanto con cariño como con comida. Y hasta aquí ha llegado la sesión. Nos despedimos y hasta la próxima. Esperamos que este vídeo haya conseguido resolver alguna de vuestras dudas y creado interés en esta terapia tan beneficiosa para vuestros animales, de la que nosotros somos unos apasionados. Si queréis más información, podéis encontrarla en acupcan.com y suscribiros a nuestra página para recibir todas nuestras novedades. Hasta pronto. Ya habéis visto, pues quería que vierais un poco, la gente que no lo ha visto nunca, pues cómo es una sesión de acupuntura, ¿vale? Entonces, una vez hemos decidido qué vamos a hacer, aplicado la terapia que vamos a hacer, pues decidimos la herramienta. Habéis visto en el vídeo que hablamos de la acupuntura. Al final, la acupuntura es la inserción de agujas en puntos de acupuntura. Estos puntos de acupuntura pertenecen a meridianos, que son recorridos. Cada meridiano pertenece a un órgano. Entonces, según la diferenciación de desequilibrios que hayamos hecho, decidiremos los puntos según los órganos que estén afectados, y entonces dentro del meridiano de ese órgano escogeremos los puntos más adecuados para el desequilibrio que tenemos. Aparte, cuando tratamos dolor, siempre también trabajamos en la zona. ¿Vale? Esto sería lo que es la acupuntura. Después está la electroacupuntura, que sería utilizando las agujas, le ponemos una estimulación eléctrica a una intensidad muy bajita y jugamos con la frecuencia, porque esa frecuencia puede ser antiinflamatoria, analgésica, o sea, es para darle una intensidad mayor al tratamiento. Muy importante. Porque la gente ve esto y dice, pues vamos a hacer esto porque funcionará mejor. No. ¿Vale? O sea, en animales siempre menos es más. O sea, primero el enfoque tiene que ser el menos invasivo posible, perdonar. Y si vemos que no es suficiente, entonces vamos aumentando la intensidad de las técnicas que aplicamos, ¿vale? Pero os sorprenderíais, es que solo hay técnicas como la acupresión, la digitopuntura, o sea, solo con la aplicación de presión en puntos, ya hay animales que es suficiente, que ya se ve un efecto. Por lo tanto, después tendríamos la acupuntura y la electro sería una estimulación aún mayor. Muy importante, precisamente como estamos hablando de una estimulación mayor, se debe vigilar en perros débiles o en perros mayores, porque eso no les va a hacer daño, pero les puede dejar muy cansados. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que valorar muy bien la técnica aplicada al que tengamos delante. ¿Vale? Volvemos a la individualización. O sea, nunca tratar un dolor en caderas siempre con electro porque me funciona muy bien. No. Tenéis que tener muy en cuenta el animal que tenéis delante. Esto es súper importante. ¿Vale? Después tenemos el tuina, que el tuina es una serie de manipulaciones, es una técnica de masaje china que tiene pues sus propias manipulaciones. Es muy extensa. Muchas veces es difícil de aplicar en consulta porque si el animal no te conoce, pues puede ser más invasivo. Entonces, es una muy buena herramienta para transmitir al responsable del animal para que lo pueda hacer en casa. O sea, el acupuntor os puede decir, pues mira, en casa cuando estéis tranquilitos le haces esto y ya verás qué bien le va a ir. O sea, es darle un punto más al masaje que a ti te saldría de manera intuitiva, ¿no? O sea, porque trabajaríamos unas zonas y unos puntos en concreto y con un tipo de manipulación en concreto, ¿vale? Vamos a ver. Después tenemos la moxibustión. La moxibustión es el trabajo con calor. Se hace a través de un puro que está hecho de una planta que es Artemisa y entonces aplicamos calor en zonas o en puntos de acupuntura. Hay gente que a veces le parece una tontería, pero no lo es. Funciona muy y muy bien. También es una técnica a tener muy en cuenta para traspasar al responsable del animal para que lo haga en casa. ¿Vale? O sea, para el dolor es una herramienta, sobre todo para el tratamiento en casa. ¿Vale? O sea, porque cuando vas al acupuntor, él te puede aplicar allí la terapia que él considere más conveniente y después te puede prescribir hacer esto en casa para
para que le puedas ayudar durante la semana, para que tengas una herramienta para poder ayudar a tu animal. Tenemos un vídeo tanto de Twina como de Moxibustión en nuestra página, ¿vale? Y os invito a pasear por nuestra página web, me parece en el apartado de blog, ahí lo veréis todo, ¿vale? O sea que cuando queráis, son técnicas que son de fácil aplicación y siempre, lo que pasa es que los puntos a trabajar os lo tendría que decir el profesional. Y la alimentación, la medicina china tiene su concepto de alimentación es en clasificación de alimentos, en cuanto a si un alimento pues es de naturaleza fría, caliente, si es más beneficioso para un órgano o para otro, o sea, es una gran herramienta también. Y esto, veréis posteriormente ponencias que hablan de la alimentación natural, pues si se mezcla el enfoque de alimentación natural junto con cómo ve la medicina china la clasificación de alimentos, pues tenemos una herramienta para mejorar el animal en general, o sea, su estado vital en general y también para el dolor. No, sigo insistiendo en que el dolor es, la alimentación es importante. Tener en cuenta la alimentación para mitigar un dolor, ¿vale? Entre aquí hemos llegado. No quiero ya alargarme un poquito más. Prefiero darlos. Ay, perdonad, tenemos los complementos. Los complementos también veréis las materias chinas y las fórmulas son un gran ayudante en los tratamientos de medicina china. ¿Vale? Esto sí que sobre todo siempre lo tiene que prescribir un profesional, porque las materias, o sea, la acupuntura es una aplicación externa. Es más difícil provocar un perjuicio, pero con las hierbas no. Por lo tanto, esto solo bajo prescripción profesional y sobre todo su administración va variando, depende de cómo va la evolución del animal, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis hacer vosotros en casa para ayudarlo? Pequeñas cositas. Una, pues buscar un profesional que os pueda ayudar, eso para empezar, ¿no? Y no siempre debemos, o sea, la medicina china tiene muy en cuenta la prevención. Por lo tanto, no hace falta esperar a que esté muy mal para hacer algo. ¿Vale? Podéis introducir, pues uno, el cambio de dieta. Esto sería muy importante. Podéis aplicar el Twina, podéis aplicar la Moxibustión, podéis poner suplementos en la dieta como son la cúrcuma, el polvo de mejillón verde. Os lo voy explicando. ¿Por qué no? Ahora, aquí lo tenéis, ¿vale? El polvo de mejillón verde, lo que decíamos, la Moxibustión, el Twina, sobre todo ejercicio. O sea, un perro necesita o un gato necesita moverse. Si realmente hay un dolor que impide, o sea, en el momento que es un dolor agudo, no, necesita reposo. Pero cualquier dolor crónico necesita de un movimiento constante y suave. O sea, no os olvidéis, ¿vale? Y por último, el equilibrio emocional. O sea, las emociones son muy importantes. Ya habéis visto cuando hemos explicado el dolor, ¿vale? Cómo, según la medicina china, se forma el dolor. Por lo tanto, todos estos elementos, a la hora de intentar mitigar un dolor, lo debemos tener en cuenta. Vale, hasta aquí mi ponencia. Nos vamos a las preguntas. Intentaré contestar las que pueda. Y espero que os sirvan pues un poco lo que... Bueno, lo último que quiero decir, que ya lo he dicho, es eso, que depende de vosotros. O sea, vosotros sois quien podéis buscar, tener la iniciativa, buscar lo que puede ayudar a vuestros animales. No os rindáis. Muchas veces cuando os dicen no se puede hacer nada, se pueden hacer aún muchas cosas. Por lo tanto, luchadlo y luchad por ellos. ¿Vale? Venga, va, ahora sí, vamos a las preguntas. Entonces, lo que os decíamos, con lo que comentaba Sofía de que come siempre hierba. Cuidado con es normal, siempre come hierba. Que sea lo normal y lo usual, o sea, que una cosa sea usual porque lo haces siempre, no quiere decir que sea normal. ¿Vale? Lo tenéis que tener muy en cuenta. Entonces, puede ser, en este caso, que esa ingesta de hierba no equivalga a una sintomatología de dolor, pero sí que te está diciendo algo. Por lo tanto, puede ser un tema emocional. Entonces, ese problema emocional no solucionado en el tiempo, ya habéis visto que puede acabar generando un dolor. Por lo tanto, muy importante. Si veis signos que se salen de lo normal, aunque sea usual en vuestro animal, tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy importante.
Otra pregunta. Esperar, que es que hay muchas preguntas. Vale, mira, por ejemplo, María Pilar pregunta que cuando hacemos la valoración de un animal nos fijamos también en su humano como fuente de conflictos que los animales manifiestan. ¿Habéis notado mejor resolución del motivo de consulta cuando se trata de animal y familia humana a la vez? A ver, por supuesto, o sea, volviendo al concepto de que todo lo que está relacionado, o sea, todo el ambiente, todo el entorno del animal influye en él, se tiene que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ahora, también, dependiendo de la persona que te viene en consulta, si tú no le puedes solucionar la vida a esa persona, ¿no? Porque a veces es meterte donde no te llaman. Pero, por supuesto, las personas cuando ven cómo funciona la acupuntura en los animales, entonces buscan acupuntura para ellos. Porque ven, yo siempre lo he dicho, o sea, yo en su momento hice la tesina sobre el efecto placebo. Un animal, el efecto placebo es difícilmente demostrable. Por lo tanto, yo siempre he dicho que la demostración de que la medicina china, que la acupuntura funciona en animales está más que clara. Y eso muchas veces la gente necesita ver para creer, ¿no? Entonces, cuando ven cómo reacciona, cómo responde su animal a esta terapia, entonces se la aplican. Y, por supuesto, que la simbiosis aumenta la mejora del rendimiento, ¿vale? O sea, eso tenerlo claro. De hecho, una vez en consulta tuve un chico que me decía, se rompió la pierna a él y su perro fue cojo hasta que no le quitaron el yeso a él. O sea, claro que influye, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. A ver, más preguntas. Esperar, más preguntas. A Rocío pregunta si un traumatismo puede originar exceso o insuficiencia. Vamos un poco a conceptos de medicina china, ¿vale? O sea, lo que en primera instancia genera un traumatismo es un exceso, es un bloqueo. Hay una rotura, hay un esguince, o sea, eso interrumpe la comunicación, la libre circulación del chi y de la sangre, ¿vale? Entonces, cualquier situación de bloqueo es un estancamiento. Ahora, si ese traumatismo incluye pérdida de sangre, esto nos va a generar una insuficiencia de sangre por un lado. Aparte, en medicina china se dice que el chi mueve a la sangre y que este también viaja a través de la sangre. O sea, están muy interrelacionados. Por lo tanto, si hay una pérdida de sangre, también se dice que hay una pérdida de chi. ¿Vale? O sea que ya estamos generando una situación de insuficiencia, ¿vale? Aparte, como estamos hablando de ese bloqueo, como hay un bloqueo, hay un estancamiento, hace que la circulación no pueda ser suficientemente buena. Por lo tanto, acaba generando una situación de insuficiencia, ¿vale? Muy importante. Otra cosa, a ver, otra pregunta. Aquí. Amelia, hola, no me ha quedado claro en qué consiste la insuficiencia de yang de riñón. ¿El riñón no es yin? A ver, esto también es una pregunta de medicina china, ¿vale? Todos los órganos tienen su parte yang y su parte yin. O sea, la parte yang es la parte energética, la parte motora, y la parte yin es la parte de nutrición. ¿Vale? Entrando un poco en conceptos, decimos, o sea, y el equilibrio se considera cuando yin y yang están en equilibrio. Cuando falta alguno de los dos es cuando hay una insuficiencia, ¿vale? Entonces, en riñón puede ser, aunque sea un órgano yin, ¿vale? Por sus funciones, pero tiene tanto su parte yang como su parte yin. Esto siempre, lo que tenéis que tener muy claro, los que sabéis de medicina china, es que el riñón nunca sufre de excesos, siempre sufre de insuficiencias. ¿Qué sintomatología me muestra una insuficiencia de riñón? Siempre me atacará a la parte lumbar y a rodillas en el animal. ¿Vale? Entonces, por eso, sabiendo dónde se me muestra el dolor, puedo saber qué me lo está causando. ¿Vale? O sea, la gracia de la medicina china es que tratamos la raíz y las manifestaciones, ¿vale? Porque si solo tratamos las manifestaciones, que las manifestaciones son los síntomas, la acupuntura funcionaría bien mientras la estuviésemos aplicando. Pero a la que desapareciera la acupuntura, dejaría de funcionar. La gracia es trato la sintomatología, alivio al animal, porque por supuesto esto está generando un malestar y es lo primero que tengo que arreglar, pero tengo que centrarme también en arreglar la raíz, porque así arreglo el problema de raíz y ese animal, o sea, ya no sufre,
¿vale? O sea, depende del tipo de dolor. Hay animales que necesitarán un mantenimiento, porque si es un dolor normalmente por insuficiencia, requiere un mantenimiento, pero no es una cosa que tengas que estar a hacer de manera constante. O sea, la gracia, lo que intenta conseguir la medicina china, tanto en el dolor como en muchos otros aspectos, es la calidad de vida del animal. O sea, volvemos a la prevención. ¿Vale? Tenerlo muy claro, o sea, y por eso en esta prevención entra la alimentación, la salud emocional, todo esto a tener en cuenta. Son cosas que vosotras ya podéis tener en cuenta. O sea, aunque después necesitéis un profesional para que aplique la terapia, hay cosas que vosotros los responsables podéis hacer ya en casa. Podéis procurar para vuestro animal. ¿Vale? Tenerlo muy claro. O sea, y la gracia es tratar la raíz y la manifestación. A ver, lo del directorio es verdad. Después tenéis a Mercè de Vida Natural Animal, que es quien da la próxima ponencia, que ella tiene un directorio de profesionales. Allí podéis encontrar, ¿vale? O sea, siempre, y si no, ya os lo digo, Internet es la gran fuente de. A ver, esperad más. Espera, tenéis otras técnicas, como antes aquí también me comentan que está el Tellington Touch, el T-Touch, que es muy parecido son técnicas manuales, parecidos al Tuina, ¿no? O sea, son técnicas manuales que uno puede hacer en su casa para aliviar a su animal y para ayudar a restablecer el equilibrio, ¿vale? Muy importante. O sea, para nosotros en consulta siempre intentamos dar muchas opciones, muchas herramientas a la persona para que pueda, o sea, para que cuando veas a sufrir a su animal no se sienta impotente y pueda hacer algo por ayudarle en primera instancia. Después recurrirá a lo que quiera. Pero al menos puedes hacer un primer alivio, ¿no? Y también algo que quería decir antes se me había olvidado. Las medicaciones son útiles y están para lo que están, pero lo que intentamos conseguir con la medicina china es que un animal no dependa constantemente de medicación, sino que solo cuando sea realmente necesaria la tenga que utilizar. ¿Vale? O sea, esto, y siempre prescrito por un veterinario, ¿vale? Eso es muy importante. Pero al final, esa calidad de vida, que no dependa de nada, que dependa de él mismo y de todas las cosas que estamos haciendo para mantenerla, ¿vale? Vale, por ejemplo, me preguntan, ¿puede perjudicar poner calor en una zona de dolor si el animal lleva una placa o algo similar? No. ¿Vale? O sea, no pensar que la aplicación de calor, cuando hablamos con moxibustión, es externa. Ya veréis, si miráis el vídeo que tenemos en YouTube o que tenemos en la web, el calor se aplica a una distancia. Y no es una fuente de calor muy fuerte, al contrario, o sea, estás trabajando sobre puntos, ¿vale? Entonces, igual que antes hablábamos del frío en medicina china, que lo que dice que es que constriñe, ¿vale? El calor lo que hace es aumenta la circulación. Por lo tanto, en una zona de dolor, que hemos dicho que hay un bloqueo, que hay una no nutrición, cuando se mueve el chi y la sangre, hace que haya una mayor nutrición y desaparezca el dolor. Cuando hay una placa, cuando hay cualquier cosa externa que han metido dentro, o sea, esto ya es un estancamiento en sí. Por lo tanto, es más fácil que aparezca dolor en esa zona. Por lo tanto, con la aplicación de calor, mejoramos la circulación en esa zona. Muy importante, los animales, como no ventilan como ventilamos los humanos, tenemos que ir controlando su percepción de calor corporal, ¿vale? Para no perjudicarlo. Por eso, normalmente, la moxibustión se aplica 5 o 10 minutos y ya está. Y aparte, como aplicas calor en puntos, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Vale, en caso de perros, bueno, me preguntan en caso de perros alérgicos si sería recomendable usar acupuntura o moxibustión. Nos vamos un poco del tema, pero bueno, sí que me ayuda a enlazarlo con que vamos al tema de que tratamos al animal. Entonces, ¿qué se puede tratar con acupuntura, con medicina china? Todo, porque cogemos a ese animal, recogemos, acordaros, las piezas del puzzle, toda la información y hacemos un puzzle, ¿no? Tenemos una valoración. Entonces, un mismo síntoma, un mismo motivo de consulta, dependiendo del animal, se puede tratar de muchas maneras distintas. Por eso es importante recoger toda esta información.
¿vale? Entonces, veréis que cualquier desequilibrio, cualquier problema se puede tratar con medicina china. También os quiero decir, la medicina china no hace milagros, ¿eh? O sea, para empezar, es un tratamiento, no es una sesión. Por lo tanto, es una cosa que necesita, al principio, nosotros normalmente pedimos 4 sesiones para conseguir un resultado y afianzarlo, ¿vale? O sea, no es una cosa que vuestro animal lleve sufriendo mucho tiempo y con una sesión se acabó. No es así. ¿Vale? Esto por un lado. Y después, se me ha ido lo de la cabeza que quería decir. Pero bueno, centrándome en esto, o sea, de que cada animal se le trata de manera personalizada, ¿vale? Y a veces se soluciona del todo el problema y a veces conseguimos una mejoría, pero no una desaparición, porque pues no todo tiene solución, ¿no? Pero cuando no tiene solución, al menos si podemos rebajar la intensidad de ese problema, pues ya hemos conseguido mucho, ¿vale? Y desde aquí defendemos mucho la integrativa, ¿vale? O sea, es muy importante sacar lo mejor de todas las herramientas que se tienen. ¿Vale? Vale, con el tema de aplicación de la acupuntura, en la página web tenemos la legislación, todo, tenemos un apartado de preguntas frecuentes que allí encontraréis todas, es que ahora no me puedo poner a responder todo, allí tenéis todas las respuestas que os puedan surgir de dudas, ¿vale? Entonces, me sabe mal, pero tenemos que ir acabando porque, mira, aquí me dicen cada cuánto se realiza una terapia. Normalmente se realiza una vez por semana al principio, al inicio del tratamiento, y si entramos en un mantenimiento, pues dependiendo del animal, puede ser cada 3 meses, cada mes y medio, cada 6 o una vez al año, dependiendo del problema que tengamos delante, ¿vale? Entonces, me sabe mal, no podemos contestarlo todo. Tenemos que ir contando porque después de aquí un ratito, si queréis asistir a más ponencias, tenemos que acabar de prepararlo todo. Después aquí vendrá Mercè, de Vida Natural Animal. No os la perdáis porque Mercè es una gran profesional. Entonces, lo que os quería decir... después de las ponencias crearemos un grupo de Facebook para todos aquellos asistentes. Entonces, si hay dudas, si hay cosas, si queréis poneros en contacto porque hay gente que tiene pues, problemas similares, pues allí tendréis un espacio. Ya que en las ponencias no nos dará tiempo de responder a todo, pues al menos intentamos de alguna manera mantener este contacto. Os quería, pues si alguien pudiera estar interesado, que lo sepáis. Bueno, aparte dentro de la formación que tenemos en Acupan, ahora justo esta semana empezamos un curso específico del dolor. Eso sí, está dirigido a profesionales porque ya se asumen unos conocimientos mínimos bastante elevados de medicina china, pero el curso es muy completo, defiende la visión integrativa que hemos dicho aquí, o sea que quien quiera ya lo sabe. Aparte tenemos otros cursos, si queréis chafardear en nuestra página web, pues allí los veréis. Nosotros cualquier duda, cualquier cosa, encantados. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí. Sé que vosotros estéis aquí repercutirá en vuestros animales, por lo tanto, nosotros muy felices. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el grupo de Facebook. En las siguientes ponencias voy a estar presentando al resto de ponentes y estamos en contacto. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos.